Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 44 de Devarim, que significa palabras o cosas. La comprende Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, versículo 22. La historia de Devarim se lee cada año en Shabbat Jasón, el Shabbat que antecede al 9 de Av. Shabbat Jasón significa Shabbat de la visión, porque su Haftará trata acerca de la visión de Yeshayahu el profeta. En su visión, Yeshayahu previó la destrucción inminente del templo en el día 9 de Av, Tisha B'Av, un día que dio entrada a la peor era en la historia de la humanidad. En esta desfavorable fecha también se han iniciado eventos terribles, incluyendo la Inquisición española y la implementación de la solución final en Alemania. Sin embargo, de acuerdo con las enseñanzas del gran cabalista Rav Yitzhak Luria, el Ari, el 9 de Av es la fecha de nacimiento del Mesías. Por lo tanto, la pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos evitar que siga ocurriendo el dolor y el sufrimiento asociado con el 9 de Av, mientras que a la misma vez conectamos con la energía positiva de este día? El antídoto para cualquier situación de caos u oscuridad es revelada en el siguiente relato. Los grandes cabalistas y hermanos Rav Elimelech y Rav Susha tenían otro hermano llamado Rav Mordejai, cuyas opiniones se oponían drásticamente a las de sus hermanos. Él discrepaba de ellos en cada oportunidad. Un día Rav Mordejai se enfermó. Sus doctores llegaron a la conclusión de que tenía una enfermedad contagiosa muy grave. A Rav Mordejai se le dijo que debía estar en cuarentena y que sus días estaban contados. Un anciano de la aldea que quería mucho a Rav Mordejai quería estar allí para él. Se encerró en la habitación con Rav Mordejai con la intención de hacer cualquier cosa para ayudarlo, pero pronto entendió que Rav Mordejai estaba muriendo. El anciano encendió una vela, sacó al maestro de la cama y gentilmente lo puso en el suelo. De pronto el anciano vio que un alma nueva estaba latiendo dentro de Rav Mordejai. Con cada momento que pasaba, el rostro del maestro parecía hacerse más radiante de vida, hasta que, al abrir los ojos, pidió comer algo. A la mañana siguiente, Rav Mordejai estaba bien nuevamente. Esto fue un hecho asombroso de presenciar para el anciano, y él le pidió a Rav Mordejai que describiera todo por lo que el maestro había pasado durante su milagrosa recuperación. Rav Mordejai dijo: «Cuando mi alma abandonó mi cuerpo, fui llevado ante la corte celestial en los mundos superiores. Allí encontré a mi hermano Rav Elimelech, quien preguntó: ¿qué haces aquí? Yo le dije que había sido sentenciado a muerte y que mi alma debía ser tomada. Mi hermano se molestó mucho y gritó: ¿es correcto talar un árbol mientras sigue creciendo o matar a un hombre joven que tiene una esposa e hijos? Él le ordenó a la corte celestial que anularan el juicio en mi contra, pero no tuvo éxito. Entonces mi otro hermano, Rav Shusha, llegó sosteniendo un libro bajo el brazo. Me tomó de la mano y dijo: «Ven conmigo». A este punto, los jueces de la corte celestial estaban estupefactos. Ellos reclamaron: ¿quién es esta persona que tiene el atrevimiento de llevarse al que debe ser juzgado? Rav Susha se identificó y dijo que el libro que tenía bajo el brazo era el sagrado Zohar, el cual le dio el poder sobre la muerte misma. Y fue así que mi alma regresó a mí. Como lo demuestra este relato, nada puede resistir el poder del Zohar, ni siquiera los juicios de los mundos superiores. Este poder vendrá a nosotros, ya sea que lo merezcamos o no, solamente cuando conectemos verdaderamente con el Zohar. Con esta conexión con el Zohar
podemos revertir cualquier decreto, aún el decreto de muerte. En la historia de Devarim, Moshe habló al pueblo acerca de los errores que habían cometido y que podían hacer para corregirlos. Tomando en cuenta la historia de los israelitas en el desierto, la amonestación de Moshe parece razonable. Pero, ¿por qué superó 40 años para hablarles acerca de sus errores y defectos? Para comprender esto, debemos recordar que Moshe tenía una intención positiva detrás de todo lo que hacía. Su deseo de ayudar a su pueblo nos enseña una gran lección. Cuando alguien hace algo que nos molesta o nos lastima, normalmente queremos expresar nuestra ira con la persona que nos causó el dolor y queremos hacerlo inmediatamente. No porque nos preocupe la persona o su alma, sino porque simplemente nos sentimos lastimados por ella. Tan solo queremos cobrársela. Sin embargo, cuando estamos en un camino espiritual, es importante aprender a revelar los errores de los demás, no a través de la rabia por aquello que nos hicieron, sino mediante un deseo sincero de ayudarlos. Por este motivo, la sabiduría de la Kabbalah enseña que debemos esperar 3 días para poder responder a una falta que hayamos percibido. Hasta entonces, cualquier reacción vendrá inevitablemente del lado negativo. En efecto, algunos de nuestros sabios afirman que deberíamos esperar al menos a que haya pasado un Shabbat. No obstante, sin importar cuánto esperemos, a veces la energía negativa en nuestro dolor y rabia pueden estar presentes siempre. La lección de la demora de 40 años de parte de Moshe para hablarle al pueblo acerca de sus errores contiene un principio importante del trabajo espiritual. Si una acción está basada en nuestros propios sentimientos o interés personal, no será beneficiosa para el crecimiento de la otra persona. En realidad, no solo no ayudará, sino que dañará. Una vez un hombre pobre fue a la casa de su maestro y dijo que necesitaba cierta cantidad de dinero para la boda de su hija. Él había prometido una dote que no podía costear. El maestro escuchó, luego se volvió a uno de sus estudiantes y dijo: acudamos a Yosef para este caso. El estudiante estaba sorprendido porque Yosef era un tacaño adinerado que nunca compartía su riqueza con nadie. Aún así, fueron a visitar a Yosef. El tacaño estaba muy sorprendido de ver al maestro, dado que él nunca asistía al templo. Él preguntó a sus visitas si querían algo de comer o beber, pero el maestro dijo que no y tan solo se sentó en silencio por 20 minutos. Finalmente, al despedirse, se fue con su alumno. El alumno no entendió y, por supuesto, Yosef también quedó perplejo. A la mañana siguiente, el tacaño visitó al maestro y preguntó qué había ocurrido. ¿Para qué había ido el maestro a su casa? ¿Solo para sentarse sin decir nada? El maestro seguía sin decir nada y al día siguiente, Yosef regresó nuevamente. Esta vez el maestro dijo que le contestaría con una condición, que el tacaño debía aceptar cualquier cosa que se le pidiera. Yosef aceptó y el maestro le contó acerca del hombre pobre que necesitaba dinero para la dote de su hija. Luego el maestro le pidió al tacaño que le diera al hombre pobre toda la cantidad de dinero. Yosef reclamó que no podía hacer tal cosa, pero el maestro le recordó su promesa, así que el tacaño fue obligado a acceder. Pero éste preguntó: ¿por qué viniste a mi casa y te quedaste callado? Si querías dinero, simplemente habías podido pedirlo. El maestro contestó: quería pedírtelo, pero recordé la enseñanza que dice que no debemos hablarle a una persona que no va a escuchar. Lo ocurrido comenzó a cambiar la actitud tacaña de Yosef. No por lo que el maestro le haya dicho, sino porque el maestro sabía cuándo no debía decir nada.
Hay dos lecciones poderosas que podemos aprender del maestro de esta historia. Es importante decir las cosas con una conciencia positiva, pero también es importante no decir nada cuando la gente no está lista para escuchar lo que tenemos que decir. Sinopsis de Devarim. En las versiones de la Torá en español, este libro se llama Deuteronomio, una palabra griega que significa la segunda ley. En arameo, su nombre es Devarim, que también es el nombre de este capítulo de la Torá en específico. La palabra Devarim significa palabras. El primer versículo de este capítulo abre con: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. En el Zohar, Rav Shimon habla acerca de la voz de Moshe. Él explica la diferencia entre las maldiciones que Moshe pronunció en Levítico y las que dijo en Deuteronomio. Aquí también oímos que Adonai entregó los preceptos a los hijos de Israel para que éstos fueran salvados de sus acusadores. Dice el Zohar: ven y ve, está escrito. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Éxodo 19:19. Aprendimos que con una voz se refiere a la voz de Moshe. Esta es buena y la voz de Moshe es precisa, a saber, la voz a la que él está adherido, la cual es Seirampín, con lo cual él sobrepasa por encima a todos los otros profetas, quienes están adheridos solamente a Malhut y no a Seirampín. Dado que él está adherido a esa voz, que es Seirampín, más que todos los otros, con esa voz, que es el grado celestial, él dijo a los hijos de Israel: Hashem, su Dios, que es un grado llamado la Shekinah, que mora dentro de Israel, el cual es abajo el grado de Seirampín, al cual Moshe está adherido. Es feliz su porción. Rabbi Shimon dijo también: hemos aprendido que Moshe pronunció las maldiciones en Vayikra. En el libro de Vayikra o Levítico, de la boca de Geburá, que es Biná, que es llamada Geburá celestial. Aquellas en Deuteronomio las pronunció él con su propia voz. ¿Podrían ustedes imaginar que Moshe hablaría por su cuenta siquiera una letra pequeña en la Torá? Y él responde: esto es bueno, y ya hemos comentado que no nos enteramos de esto de él mismo, sino como si fuera de su propia boca. ¿Qué significa esto? Es esa voz a la que Moshe estaba adherido, a saber, Seirampín. En consecuencia, esas en Vayikra eran de la boca de Geburá, que es Biná, que es llamada Geburá celestial, en tanto que esas en Devarim fueron de su propia boca, a saber, la boca del grado al cual Moshe estaba más adherido que todos los fieles profetas, lo cual es el grado de Seirampín. Por lo tanto, siempre está dicho su Dios, ya que alude a Malhut, que está debajo de Seirampín, pero aquí en Shema Israel está dicho nuestro Elohim, dado que alude a Biná, que está por encima de Seirampín, al cual Moshe está adherido. Ven y ve cuánta gente debe guardar sus caminos de manera que estén ocupados con la adoración a su Señor y merezcan vida eterna. Bajo el trono del Santo Rey, que es Malhut, hay compartimentos celestiales. Y a ese lugar del trono, que es Malhut, la Mezuzá está conectada para salvar al hombre de muchos juicios, el propósito de lo cual es despertar a la gente por medio de ellos. De manera similar, el Santísimo, bendito sea Él, hizo a Israel dándoles los mandamientos de la Torá para que se esfuercen en ellos y sean salvados en este mundo de muchos acusadores y de aquellos que traen cargos, quienes encuentran a la gente diariamente. El Zohar, Beit Hanan 15, 102 a 105. Devarim nos conecta con el mundo de acción y fisicalidad. La espiritual no solo se halla al analizar las vicisitudes de la vida.
meditar o aislarse en la cima de una montaña. La espiritualidad se trata principalmente de quienes somos y cómo vivimos nuestra vida cotidiana en el mundo físico. Si no compartimos con los demás y lidiamos proactivamente con las personas, entonces no tenemos más que simple información, y la información es inútil sin la acción. Necesitamos emplear lo que hemos aprendido porque, de lo contrario, la sabiduría es prácticamente desperdiciada. El Zohar profundiza en este concepto de la siguiente manera. Mientras continuaban caminando, Rabí Yossi dijo: ciertamente todo lo que el Santísimo, bendito sea Él, hace en el mundo está en el secreto de la sabiduría. Está proyectado para enseñar la mayor sabiduría a la humanidad, de manera que el hombre aprenda de esos actos los secretos de la sabiduría. Y todo es como debe ser. Sus obras son todos los caminos de la Torá, ya que los caminos de la Torá son los caminos del Santísimo, bendito sea Él. Y hasta en la más pequeña cosa hay caminos y senderos y secretos de elevada sabiduría. El Zohar, Toldot 19, 189. Él nos dijo: si los hombres solo conocieran la sabiduría de todo lo que el Santísimo, bendito sea Él, ha plantado en la tierra, y todo el poder de todo lo que está por ser encontrado en el mundo, reconocerían el poder de su Señor en su gran sabiduría. Pero el Santísimo, bendito sea Él, ha escondido a propósito esta sabiduría de los hombres para que no se salgan de sus caminos por confiar en esa sola sabiduría, olvidándolo así a Él. El Zohar, Yitro 15, 277. Primera Aliyá, Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 11, dice: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jardén, en el desierto, en el Arabá, del otro lado de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Aserot y Di-Sab. Es un viaje de 11 días de Oreb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. Esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emorí, que vivía en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que vivía en Ashtarot, en Edrei. Allí, del otro lado del Jardén, en la tierra de Moab, Moshe lo tomó sobre sí mismo exponer esta Torá y dijo: Adonai habló con nosotros en Oreb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emorí y a todos los lugares cerca de Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev y por la costa, la tierra de los Kenani, y el Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Adonai juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo les dije: ustedes son una carga muy pesada para mí para llevar solo. Adonai, su Elohim, los ha multiplicado, así que hay tantos de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Que Adonai, el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga como Él les ha prometido. Comentarios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 dice: en el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. En este punto de la Torá, después de haber guiado a los israelitas en el desierto por 40 años, Moshe habló finalmente de sus sentimientos. Él habló al pueblo acerca de todos los errores que habían cometido desde el principio de los tiempos.
Moshe siempre había sido su protector, pero solo en este punto se permitió a sí mismo hablar con ellos libremente. Si esperamos un poco antes de confrontar a las personas sobre situaciones difíciles, podemos evitar emociones reactivas. Por lo tanto, si alguien nos lastima o si algo sale mal, debemos esperar hasta que podamos hablar del incidente de forma objetiva, no emocionalmente. Rav Shimon dice en el Zohar que la última generación que salió de Egipto lo sabía todo, porque Moshe les reveló todo a ellos durante los 40 años que deambularon en el desierto. Rav Yitzhak enseña que Moshe solamente reveló estos secretos el día antes de su muerte, una vez que se le había dado permiso de revelarlos. El poema que Moshe le entregó al pueblo fue atraído del Ruach HaKodesh, y él invocó el nombre de Adonai cuando habló. Ven y ve. La última generación que dejó Egipto sabía todo porque Moshe se los reveló todo durante los 40 años que estuvieron en el desierto, como se dijo. Aprendemos que Rav Yitzhak dijo, Moshe reveló esto solamente en el día en que se fue del mundo, como está escrito. Tengo en este día 120 años de edad. Deuteronomio 31:2. En el día preciso que falleció. En consecuencia, él no habló hasta que le fue dado permiso, como está escrito. Ahora escriban este canto para ustedes. Cuando él hizo la revelación, no dijo, oigan, hijos de Israel, sino, oye, cielo. Deuteronomio 32:1. El Zohar, Asinú 5:19. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.